noches, sean todos bienvenidos a FETV Diario, una manera diferente de mantenerse informado para este miércoles 14 de agosto. Les saluda Adaluz Sanjur en compañía de Ramsés Betancourt. Muy buenas noches, Adaluz. Vamos a iniciar con nuestros titulares. Incautan 300 paquetes de supuesta droga en Darién. Presidente de la Asamblea Nacional se defiende de las críticas que le han realizado. Gerardo Solís será el nuevo Contralor de la República. Surgen reacciones. Transportistas amenazan con cierres de calles de no tener respuestas de la Autoridad del Tránsito. Y en notas del mundo, brasileños protestan por bloqueo presupuestario para el sistema educativo. Los detalles de estas y otras informaciones a continuación. Iniciamos con la información en FETV Diario y surgen críticas por la ratificación de Gerardo Solís como nuevo Contralor de la República. Este martes el Pleno de la Asamblea Nacional escogió al ex magistrado del Tribunal Electoral Gerardo Solís como nuevo Contralor de la República. Esto ha traído voces a favor y en contra. Están cuestionando la Constitución que faculta a la Asamblea para poder establecer un criterio de nombramiento del Contralor y subcontralor. Así que cuestionan la Constitución, ese está en la Constitución y nosotros estamos obligados en este momento a desarrollar lo que la Constitución establece con referencia a nuestras funciones y esa es una de las nuestras. Hubo 2 semanas, 1 o 2 semanas, donde las personas tuvieron la capacidad de postularse a los diferentes cargos como Contralor y Subcontralor de la República. Todas las personas que creían de participar en este nuevo cargo, con mucho gusto, las puertas de la Asamblea estaban abiertas. Solís obtuvo 68 votos a favor para ser el nuevo Contralor de la República. Sin embargo, 2 de los 5 diputados independientes se abstuvieron de votar por Gerardo Solís. Por medio de un comunicado, el diputado Gabriel Silva señaló que el proceso de selección para Contralor General de la República para el periodo 2020-2025 no ha contado con los tiempos adecuados para el análisis de las hojas de vida. Pero creo que los que tenían interés de participar y tenían su hoja de vida bien acoplada con los requisitos que se necesita un contador, participaron y la Comisión de Credenciales hizo su trabajo. Igualmente en el día de ayer la Asamblea Nacional igualmente cumplió también con escoger las postulaciones y yo creo que ellos ni presentaron postulaciones. Entonces ¿de qué estamos hablando si no presentaron ni postulaciones tampoco? Entonces esto es un periodo que quedó abierto para todos los diputados poder presentar sus postulaciones y por supuesto escoger a las mejores personas de nuestro país para que representen la Contraloría. Por su parte, la diputada Kaira Harding mencionó que Solís cumple con todos los requisitos necesarios para ocupar el puesto de Contralor de la República. Va a jugar ese papel de fiscalización de todos los dineros del Estado, pero como él dijo, con el respeto a la independencia de los poderes. Y bueno, es esa carta de garantía que tenemos nosotros. Gerardo Solís fue fiscal electoral, fue magistrado del Tribunal Electoral, ministro de Vivienda, tiene una hoja de vida, una buena trayectoria, nunca ha tenido un cuestionamiento como funcionario público. Esa es nuestra carta de presentación. Dagoberto Cortés acompañará a Solís como subcontralor de la República y aunque el actual contralor Federico Humbert finaliza su periodo en diciembre de este año, hay quienes apuestan porque Gerardo Solís pueda hacer una mejor fiscalización del dinero del Estado panameño. Usted sabe que es un nombramiento del órgano legislativo, el nombramiento de la Contraloría. Se respeta los 3 órganos del Estado. Los compañeros aspirantes a este cargo fueron a solicitar el apoyo durante todas las bancadas, durante varios días, y mediante las propuestas que ellos brindaban a nivel nacional, los diputados evaluaron cuál era la mejor propuesta. Es importante mencionar que Gerardo Solís y Dagoberto Cortés fueron los únicos postulados ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Ramsés Betancourt, FETV Diario. Avanzamos con más informaciones porque el Senafrón incauta 300 paquetes con supuesta sustancia ilícita en la provincia de Darién. Las autoridades continúan bajo investigación para dar con los sospechosos. Bajo el operativo Atenea 1, el Servicio Nacional de Fronteras dio con la incautación de 11 mochilas con 300 paquetes de supuesta sustancia ilícita, como también un arma calibre 9 milímetros. Nuestras patrullas en su recorrido constante por todo el territorio y el área de jurisdicción
del Servicio Nacional de Fronteras, con la hermana República de Colombia mantenemos tipo de patrullajes, tanto patrullajes de comunitarios de aspectos de seguridad ciudadana, como también patrullaje contra la delincuencia organizada transnacional. Y es por eso que en este patrullaje los comandos de las fuerzas especiales encuentran unos rastros, los siguen y dan con un área de unos campamentos improvisados donde estaban estos sujetos, pues a espera, se puede decir que del siguiente paso, que sea los compradores o los que cambian el modo de trasiego de esta sustancia ilícita, pudiendo ser de a pie, a caballos o vehículos. Durante el proceso de incautación en el sector de Higueronal y Puerto Limón en la provincia de Darién, dio como resultado la baja de una persona que interrumpió la operación. En este caso fue un arma de fuego, una pistola 9 milímetros. Las unidades están buscando en el lugar por una escena abierta, bastante vegetación, y se están buscando para ver si se encuentra, quién sabe, más droga e igualmente más armas. En lo que va del año, Senafrón ha dado con el decomiso de aproximadamente 1.800 paquetes de sustancia ilícita. Llevamos a cabo una operación de nombre Atenea 1 por parte de las Fuerzas Especiales del Servicio Nacional de Frontera, que operando en el sector de Higueronal, entre Higueronal y Puerto Limón, se encuentra con un grupo de individuos que al darle la voz de alto, uno de ellos abre fuego contra nuestras unidades, por lo cual se tuvo que hacer uso de la fuerza gradual y donde en el momento se dio de baja a uno de estos individuos. Hasta el momento, las unidades del Servicio Nacional de Fronteras continúan con la operación para dar con la captura de los sospechosos. Con cámara de José Pérez, Milady Madrid, FTV Diario. Y un grupo de transportistas denunciaron irregularidades en la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. No descartan realizar manifestaciones si no obtienen respuestas en los próximos días. Un grupo de transportistas de diferentes provincias se reunieron este miércoles en la Asamblea Nacional con el objetivo de plantear los problemas que actualmente afectan el normal funcionamiento de este sector. Yo creo que la palabra irregular le queda demasiado pequeño al gran monstruo que tenemos en corrupción, lo que se llama materia de transporte, en la Autoridad del Tránsito. Créame que la autoridad no sirve. La Autoridad de Tránsito no ha servido de su creación. Ustedes como panameños pregúntenos, fue creado en 1999, ¿para qué ha servido la Autoridad del Tránsito? Solamente para actos de corrupción. Los transportistas se reunieron con el diputado Daniel Ramos, quien destacó que es necesario hacer cambios en la Autoridad del Tránsito. La forma en que se han manejado los cupos no ha sido la correcta, no ha sido bajo los parámetros legales y eso hay que ver cómo se corrige y hay que hacerlo urgente. Hay un problema serio, crítico en el transporte. Recientemente el director de la ATTT mencionó que encontró múltiples irregularidades dentro de la institución, pero destacó que actuarán cumpliendo la ley. Nosotros le pedimos al director nacional, al señor Miguel Martínez, que mire bien lo que va a hacer y lo que debe hacer es suspender estos certificados de operación y se hagan las investigaciones como se deben hacer, y en Chorrera hacer una auditoría al tránsito de la Chorrera, porque también están nombrando a un director de tránsito en Chorrera que nadie lo quiere porque es parte de la corrupción del señor Miguel de Martínez y es parte del PRD. No sabemos el por qué este señor lo están poniendo allí con tantas irregularidades que ha cometido. Los transportistas señalaron que de no obtener una respuesta concreta a sus denuncias, no descartarán realizar protestas como medida de presión. Ramsés Betancourt, FTV Diario. 8:15 de la noche, momento de conocer las noticias del mundo. Máxima preocupación en Grecia por el incendio forestal que arrasa la isla de Eubea en el mar Egeo. Lucha contra el fuego en la isla de Eubea, la segunda más grande de Grecia. Los bomberos intentaban detener el miércoles un incendio que está arrasando una de las reservas mejor preservadas de flora y fauna salvaje del país. Según las autoridades, se trata de una enorme catástrofe ecológica en un bosque de pinos único que se había conservado intacto hasta el presente.
El fuego hizo evacuar 4 municipios en la isla. Unos 200 bomberos se desplazaron a la zona con helicópteros y aviones bombarderos de agua para intentar controlar las llamas. Este verano el termómetro ha superado los 40 grados en repetidas ocasiones en Grecia, que en los últimos días ha sufrido varios incendios. Piden a 2 líderes miembros de la comunidad al ser asesinados en el suroeste de Colombia. La música andina acompaña la caravana que lleva los féretros de 2 indígenas asesinados en Colombia. Miles de personas despidieron el martes en el municipio de Toribio, al suroeste del país, a Eugenio Tenorio y Kevin Mestizo, quienes fueron asesinados el sábado en un enfrentamiento con disidencias de la exguerrilla FARC. Esos panfletos y amenazas tenían precio a la cabeza de los guardias indígenas y de las autoridades. Y esas amenazas hoy se están materializando. El departamento del Cauca registró en 2018 46 asesinatos de indígenas, según datos de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. La zona es disputada por los grupos armados por su posición estratégica para la salida de cocaína a Estados Unidos y la siembra de narcocultivos. Nosotros decimos, este es nuestro territorio, no puede en nuestro territorio mover gente armada, no pueden mover el narcotráfico, entonces por eso hacemos el control, entonces por eso se nos han venido en contra los guardias, porque son los principales que lideran el control del territorio. Según la Organización Nacional Indígena de Colombia, 158 líderes indígenas han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, de los cuales 94 murieron durante el mandato del presidente Iván Duque, que asumió hace un año. Aunque el desarme de la guerrilla FARC disminuyó la intensidad del conflicto armado, las zonas indígenas siguen siendo asediadas por rebeldes del ELN, disidentes de las FARC, paramilitares y narcotraficantes. Nos mantenemos en Sudamérica, pasamos ahora a Venezuela, porque el opositor Juan Guaidó asegura que adelantar las elecciones legislativas sería un desastre para el gobierno de Nicolás Maduro. El líder opositor venezolano Juan Guaidó respondió el martes a la advertencia del gobierno de Nicolás Maduro de adelantar las elecciones para renovar la Asamblea Nacional, único poder controlado por la oposición y cuyo periodo actual termina en diciembre de 2020. ¿Qué pasaría hoy si el régimen se atreve, que puede hacerlo, a dar el paso a una irregular convocatoria adelantada de elecciones sin ningún tipo de condiciones, sin ningún tipo, lo mismo? Es decir, se van a ahogar en contradicciones, se van a ahogar en aislamiento, se van a ahogar en un desastre. El cambio de fecha de las legislativas forma parte de un contraataque del gobierno chavista contra las sanciones económicas de Estados Unidos, uno de los más de 50 países que reconocen a Guaidó como presidente encargado de Venezuela, por considerar que Maduro se reeligió en comicios fraudulentos. El gobierno socialista levantó además la inmunidad a 4 diputados opositores por apoyar un fallido levantamiento militar el pasado 30 de abril. Guaidó ha tratado de romper la lealtad de las Fuerzas Armadas a Maduro, pero las autoridades castrenses reiteraron el martes, una vez más, su apoyo al gobierno. Hoy, con nuestras plumas y nuestra tinta, y mañana, si fuese necesario, con nuestras armas, a defender la República Bolivariana de Venezuela de cualquier agresión y cualquiera sea su intensidad. Así pues, ¡que viva Venezuela! ¡Que viva! El respaldo de los militares es considerado el sostén del gobierno venezolano, que enfrenta la peor crisis de la historia moderna del país, con una inflación que este año terminará en 1.000.000% y provocará una contracción económica de 35%, según el Fondo Monetario Internacional. El presidente argentino Mauricio Macri anunció el miércoles el aumento salarial y cortes de impuesto tras el revés. Entiendo su enojo. Aumentos de salarios, reducción impositiva para los trabajadores y congelamiento del precio de la gasolina durante 90 días. Esas fueron las medidas anunciadas el miércoles por el presidente argentino Mauricio Macri, tras el revés electoral que sufrió en las elecciones primarias del domingo frente al izquierdista Alberto Fernández. Escuché lo que quisieron decirme el domingo. Son medidas que van a traer alivio a 17 millones de trabajadores y sus familias. Y a todas las pymes
Macri busca la reelección en las elecciones del 27 de octubre. Pero en las primarias la fórmula de Fernández con la expresidenta Cristina Kirchner quedó como clara favorita al lograr 47% de los votos. El presidente, lastrado por la crisis económica, solo consiguió 32%. Sintieron que durante este tiempo les exigí mucho y que lo que les pedí fue muy difícil. Fue como trepar el Aconcagua. Y hoy están agotados, cansados, enojados. Argentina se encuentra en recesión desde 2018 y el gobierno de Macri lleva adelante un severo ajuste fiscal con un auxilio del Fondo Monetario Internacional. Inquietos por un posible viraje a la izquierda, los mercados argentinos se desplomaron en los últimos días, al igual que las acciones y bonos argentinos en Nueva York. Avanzamos con más porque cientos de personas salieron a las calles en más de 80 ciudades de Brasil para protestar contra los bloqueos presupuestarios en la educación y para expresar su descontento con la política del gobierno de Jair Bolsonaro. Cientos de personas salieron el martes a las calles de más de 80 ciudades de Brasil para protestar contra la política en materia educativa del gobierno del presidente Jair Bolsonaro. En Río de Janeiro, cientos de personas ocupaban unas 6 cuadras. También se registraron manifestaciones en ciudades como Brasilia y Sao Paulo, aunque en menor tamaño que las concentraciones realizadas en mayo contra la política educativa de Bolsonaro. Estamos en las calles para luchar y siempre vamos a defender nuestros derechos. No los vamos a abandonar. El pueblo se tiene que organizar para derrocar este gobierno. Este gobierno tiene que acabar ahora o si no el país va a acabar. Tras las primeras movilizaciones, el Ministerio de Educación anunció recortes para 3 universidades que acusó de sembrar el desorden, por albergar debates que incluían voces de izquierda. Esto provocó una ola de críticas y el gobierno extendió un bloqueo presupuestario para todas las universidades e institutos federales. Desde que asumió el poder en enero pasado, Bolsonaro busca sustituir con los valores conservadores que lo llevaron al poder lo implementado durante los sucesivos gobiernos del izquierdista Partido de los Trabajadores entre 2003 y 2016. Y luego de este recorrido por las notas más destacadas del mundo, hacemos nuestra primera pausa aquí en FETV Diario. Usando el cambio, estamos apenas iniciando. Estamos de regreso con la emisión estelar de FETV Diario. Gracias por seguir con nosotros. Panamá, después de 500 años de progreso entre victorias y derrotas, pero sin perder su esencia natural. A continuación, un reportaje sobre Panamá Viejo, presentado por Milady Madrid. Considerada como joya histórica y patrimonio de la humanidad por la UNESCO, la ciudad de Panamá fue fundada por Pedrarias Dávila el 15 de agosto de 1519. Tuvo 152 años de existencia, hasta su destrucción en 1671 por el pirata inglés Enrique Morgan. Con muchos desafíos y sacrificios, Panamá resurge para convertirse en una ciudad moderna y cultural sin perder su esencia. En 1519 se funda la ciudad, pero es la primera población en las costas del Pacífico porque la primera fundación. La segunda población fue en Santa María y otro asentamiento fue en Santo Domingo, en la isla española. Esto permitió el comercio o el trasiego del oro y la plata desde Sudamérica hasta España. Y Panamá se convierte en punta de lanza de colonización y de conquista y sobre todo de adoctrinamiento del indígena a la fe católica. Panamá Viejo representa la génesis de nuestro país. Debemos conocer nuestra historia, exclamó la directora ejecutiva del patronato, Julieta Arango. Por esta razón, 4 millones de personas día a día salen de sus hogares desde horas muy tempranas para alcanzar la economía pujante con la que todos soñamos.
Pues sí, efectivamente, es que yo creo que la ocasión es propicia y justamente por eso es que el patronato ha abierto el sitio gratis 15, 16, 17 y 18 para que más panameños se vuelquen a los orígenes de su ciudad. Lo que sabemos es que donde está emplazada la ciudad, ahí la fundó Pedrarias, ahí nació, y Panamá Viejo representa la génesis de nuestra nacionalidad, de nuestra identidad. Contar hoy día con estructuras históricas de la primera ciudad española fundada en el litoral pacífico agrega un valor cultural y arqueológico, por lo que el lugar se ha convertido en uno de los sitios turísticos más visitados en el país, tanto por nacionales como por extranjeros. Así que lo que hemos estado haciendo es organizar actividades adicionales, más allá del 15 de agosto, ya que podemos decir que el año es el año de celebración, para ver cómo logramos que eso sea un motivo que pueda incidir en el desarrollo turístico. Para festejar en grande los 500 años de la ciudad de Panamá, el Instituto Nacional de Cultura tiene preparado un sinfín de actividades conmemorativas. El objetivo del Instituto Nacional de Cultura es la de formar a la ciudadanía, ayudarlos a sensibilizarse. Evidentemente también hay una gran cuota de gente ya sensibilizada, o sea que el trabajo no es mucho, es sobre todo el deseo de compartir lo que mejor sabemos hacer, que es cultura, que es arte, que es pasión, que es patriotismo, y qué bueno que estos 500 años nos sirva como una reflexión de quiénes somos, qué hemos sido, hacia dónde queremos ir, es decir, que sea una fecha para replantearnos y para reforzar la identidad nacional. En marco de la conmemoración de los 500 años de la fundación de la ciudad de Panamá, el alcalde capitalino José Luis Fábrega orientó a la ciudadanía la importancia de mantener nuestro sentido de pertenencia e invitó a la población en general que visiten cada una de estas estructuras históricas en la fecha tan esperada. Va a ser un acto que no es solo el 15 de agosto. Esto viene dándose a través del año 2017 con actividades que se han dado. Viene desde la iluminación de todo el centro de visitantes que hay en Panamá la Vieja hasta la torre. Vienen con actos que se van a realizar en el área norte y en el área este, porque la ciudad de Panamá fue por donde está Panamá Viejo, Panamá la Vieja. Pero hoy en día eso fue antes. Ahora, 500 años después, la ciudad de Panamá ha crecido. Los pueblos indígenas también conforman parte de esta lucha de 500 años, que aunque no ha sido fácil continuar, se reconoce la sabiduría eterna de nuestros antepasados aborígenes. Se conmemora lo que se acuerdan, lo que llegaron a la América a los 500 años, pero muchos, más de los 500 años, ya existía la población originaria en el país. Me parece que la historia está mal escrita. Y siempre he dicho que la historia no lo escribieron los originarios, lo escribieron los que vinieron de afuera y lo escribieron a su manera. Y no resaltaron la participación y el aporte que ha dado los pueblos originarios en el desarrollo del país. Panamá, puente del mundo, corazón del universo, gracias a su privilegiada posición geográfica, se ha convertido en un pilar fundamental del comercio mundial. ¿Y tú ya conoces tu historia? Milady Madrid, FTV Diario. Muchísimas gracias, Milady. Bueno, el día de mañana estaremos conmemorando esos 500 años de la fundación de Panamá. Vamos a continuar entonces con la información eclesial. Y como cada miércoles, miles de peregrinos acuden a la audiencia general del Papa Francisco con la ilusión de saludarle y llevarse un mensaje de esperanza. Cada miércoles en el Vaticano se dan cita personas de todas las edades, desde niños a ancianos, pasando por los recién casados. Vienen a escuchar la catequesis semanal de Francisco. En el aula Pablo VI estaban Roberto y Verónica de Brasil. Para ellos la experiencia fue espectacular. El mayor representante de nuestra religión. Es el máximo representante de nuestra religión, por lo que estamos muy emocionados. Ha sido una de las experiencias más increíbles que he tenido. Quienes no olvidarán esta visita son los padres de este bebé, a quien el Papa saludó al inicio del encuentro. Ha sido algo increíble. Nunca había estado ahí antes, tan cerca del Papa, y tuvimos mucha suerte porque vio a nuestro hijo y jugó con él.
Lo que siento es una sensación muy especial. Y es que el encuentro de los miércoles en San Pedro es singular, una mezcla de fiesta y reflexión espiritual en el corazón de la Iglesia Católica, una experiencia que muchos incluyen en su lista de cosas para hacer cuando visitan la ciudad eterna. Una enfermera española que trabajó por años en una clínica abortista comparte su testimonio de conversión. María Martínez fue enfermera en una clínica abortista durante 2 años. Cada día practicaba unos 15 abortos. Y me llevó a lo que llamo yo la planta del infierno, que estas manos asesinaron almas inocentes. ¿Quiénes son las almas inocentes? Pues los niños, los bebés. Después de ser enfermera, estudió fisioterapia y abrió su propia consulta. Ganaba mucho dinero, corría maratones y tenía una vida social envidiable, pero esa vida perfecta se desvaneció el día que su marido la abandonó. Entonces se dio cuenta de que estaba vacía. Y vi pues que no tenía nada, no tenía a mi esposo, no tenía mi matrimonio, no tenía mi familia, no tenía nada. En ese momento sentí una punzada de dolor terrible, porque todo por lo que se supone había luchado no valía para nada y lo único verdaderamente importante lo había perdido. Mi esposo, mi matrimonio, mi familia, mi hogar. Entonces viajó a Nepal para ayudar después de un terremoto. Accedió a ir pensando en suicidarse allí. No tenía motivos para regresar a casa. Sin embargo, en Nepal conoció a las hermanas de Madre Teresa de Calcuta. Se convirtió y pasó de llamarse Amaya a llamarse María. ¿Dónde me voy sanando, no? Pues en estar con ellas cada día. ¿Con quién? Pues con los pobres más pobres, los que de verdad no tienen nada. ¿Por qué? Porque devuelven la dignidad a cada mujer que recogen de la calle, como si la recogen como un trozo de basura, y les devuelven la dignidad y a Jesús y resucitan, como yo. Recogieron a una escoria de la calle, que era yo, y me devolvieron a la vida. Ahora, después del éxito de su testimonio en las redes sociales, María acude a colegios, parroquias y televisiones. En un mes ha ido a Valencia, Bilbao, Burgos, Barcelona, Girona y Madrid. Y en verano viajará a México, Panamá, Costa Rica y Perú para contar su historia. Organizaciones católicas trabajan en conjunto para reunir 5 millones de jóvenes que puedan servir a los más necesitados. Caritas in Veritate es una confederación de instituciones católicas que trabajan juntos para evangelizar y servir a los más pobres. Fue fundada en el 2010 como respuesta a la encíclica de Benedicto XVI, Deus Caritas Est. Uno de sus proyectos más recientes es Global Initiatives 2033. Su objetivo es llegar a los 5 millones de jóvenes discípulos misioneros en el 2033. Henry Capello, presidente y director ejecutivo de Caritas in Veritate, estudia cómo conseguir llegar a un grupo difícil, los jóvenes. Le preocupa que dejen la iglesia para aceptar estilos de vida que al final los dejan insatisfechos. El Papa Francisco dice que no hay que esperar a que los jóvenes vengan, sino que hay que ir a buscarles. Necesitamos ir a donde estén y ayudarlos a tener un encuentro personal con Cristo. Sin ese encuentro personal con Jesús podemos planificar muchos proyectos, pero no servirá de nada. Este proyecto es en realidad una respuesta a la exhortación del Papa Francisco Christus Vivit. Allí el pontífice reflexiona sobre el papel que los jóvenes tienen en la iglesia. Caritas in Veritate trabaja en otros proyectos. Por ejemplo, está intentando que los cristianos árabes regresen a Oriente Medio. El primer paso es acoger a los que se marchan en la Casa de la Misericordia y la Paz. Allí reciben a refugiados de guerra. El objetivo es ayudar a los cristianos árabes a volver a Oriente Medio. Sin ellos, esta región perderá mucho, no solo como iglesia. Será una gran pérdida cultural, porque los cristianos han contribuido mucho a la región a través de los siglos. Son las comunidades más antiguas de cristianos en Oriente Medio. Esperan continuar llevando a cabo su misión, ofreciendo ayuda para devolver esperanza a la vida de todo tipo de personas. FETV forma parte de la Feria Internacional del Libro con un sinfín de obras católicas para los visitantes. Internacional del Libro en Panamá 2019 cuenta con más de 242 stands y entre ellos está el de FETV, que ofrece tanto obras como enseñanzas católicas a quienes lo visitan.
Bueno, las personas que han venido realmente en el día de hoy han sido los estudiantes y nos han estado apoyando porque hemos hecho hoy un cuentacuentos, también tuvimos unas entrevistas con algunos jóvenes en las cuales nosotros les dimos algunas como salmos y eso para que ellos compartieran con nosotros, así que hemos tenido una experiencia maravillosa con ellos. La importancia de aportar catolicismo también a la cultura panameña. Por supuesto, es muy importante mostrar al mundo que tenemos un Dios que nos ama y definitivamente es como un Dios desconocido, así que definitivamente es importante que nosotros estemos aquí dando a conocer esa parte de que nosotros somos hijos de Dios y que tenemos una vida que tiene un propósito. La feria sobre todo presenta la oportunidad para preguntarnos cuál queremos que sea el papel de la cultura en Panamá. Bueno, la verdad es que ha sido una experiencia extraordinaria. Muchas personas se han acercado con la curiosidad de conocer FETV. También se han acercado con la curiosidad de saber qué nosotros tenemos para ofrecerles. Han venido, se han puesto a ver los libros, nos han consultado. Hemos tenido la oportunidad de catequizar. Hoy en la mañana fue mucho más bonita la experiencia porque incluso los niños de los colegios se acercaron, se les explicó cómo hacer el rosario. Incluso teníamos experiencias bonitas en las que los niños se acercaban y decían, yo soy católico, me gusta, ¿qué tienen aquí? Y poco a poco no solo conocían FETV, sino que también teníamos la oportunidad de compartir con ellos y de catequizar con respecto a la Divina Misericordia, a la Virgen y a Jesús. Selene Rodríguez nos comentó que entre los libros más populares está Quiero sanarte. Bueno, ahorita mismo nosotros tenemos Quiero sanarte, que es una guía para la confesión. También tenemos el libro de las oraciones más poderosas contra Satanás, que esa es una ayuda para el combate espiritual. Tenemos lo que es como una especie de resumen del diario de Sor Faustina. Además de eso también tenemos la Escuela de María, entre otros artículos así un poquito como juguetoncitos, ¿sabes? Como para interactuar con las personas que les podría gustar. El evento se llevará a cabo del 13 al 18 de agosto en el Centro de Convenciones Atlapa, con cámara de José Pérez, Milady Madrid, FETV Diario. Bueno, ya lo sabe, tiene la invitación para participar de la Feria Internacional del Libro y visitar el stand de FETV. Cambiamos de asunto. El presidente de la Asamblea Nacional respondió este miércoles a las críticas que han hecho a este órgano del Estado. A más de un mes de haberse instalado la Asamblea Nacional, el presidente de este órgano del Estado habló de diversos temas que han sido cuestionados por diversos sectores de la sociedad panameña. Uno de ellos, las tardanzas de los diputados, tanto al Pleno como a las diversas comisiones que conforman la Asamblea Nacional. Si se refiere a mi persona, usted sabe que aparte de sesionar los lunes y martes, miércoles y jueves, yo tengo compromisos administrativos. También atiendo a muchas personas, no solamente capitalinos, sino a nivel nacional. Y como ente, primer órgano del Estado, yo tengo las puertas abiertas, no solamente para personas a diario, sino vienen colegios a visitarnos, vienen profesores, vienen embajadores, vienen cónsules, así que por eso que la agenda se me aprieta bastante. El diputado presidente de la Asamblea habló también sobre el proyecto de reformas al reglamento interno de este órgano del Estado y ha dicho que él fue el primero en presentar esta iniciativa ante la Asamblea. No, el proyecto de la reforma del reglamento, eso fue presentado por mí, no por Juan Diego Vázquez. Yo lo prometí el día del discurso, el 1 de julio, de la toma de posesión del presidente Laurentino Cortizo. ¿Cuándo estima que se esté cumpliendo, presidente? Vamos a salir de algunos compromisos apremiantes para meternos hacia el reglamento interno de la Asamblea Nacional de Diputados. Lo prometimos en 100 días, pero créame que vamos a hacer todo el esfuerzo con los diputados, porque eso es algo que se necesita. En cuanto a las planillas, Castillero dijo que es necesario que las personas que están dentro de las planillas deban justificar su nombramiento. Los diputados están presentando su planilla de los famosos $20,000. Yo soy de la convicción de que si se tiene que publicar, se publica. Si todo ser humano tiene derecho a un trabajo, tiene derecho a llevar el sustento a su hogar, y sabemos de que eso sí, esas personas que estarán en esa planilla tienen que justificar su salario. En este sentido, el presidente del órgano señaló que buscan modernizar el sistema de voto en la Asamblea Nacional. Hay uno que está en la Asamblea, no hemos comprobado absolutamente nada, queremos modernizarnos
hay diferentes propuestas de algunas empresas que quieren implementar ese voto electrónico porque la población verdaderamente quiere saber cómo los diputados votamos y que aparezca en la página. Cabe destacar que Marco Casillero, presidente de la Asamblea Nacional, pidió un voto de confianza a los panameños durante su gestión como presidente del órgano legislativo. Con imágenes de Oriel Arcia, Ramsés Betancourt, FTV Diario. El diputado presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional ha dicho que es necesario hacer cambios en el sistema de recolección de basura del país. El pueblo panameño tenga una consideración de salud pública óptima en lo referente a la ciudad. Por eso vemos permanentemente las basuras acumuladas, la disposición desordenada, un relleno de Cerro Patacón absolutamente ineficaz y poco salubre, y es una condición per se que se repite en prácticamente todos los municipios de la realidad nacional. Hoy nos permitimos, conjuntamente con todos los actores que quieran participar, la disposición de contener en un marco regulatorio todas las disposiciones que existen con referencia a este tema vital de salud pública, porque es un determinante social de la salud. El director de Senafrón dio a conocer que llevarán a cabo nuevas estrategias para evitar el paso de terroristas en el país. Estamos en una relativa baja de ese movimiento irregular migratorio en el mes de julio y a lo que llevamos en el mes de agosto. Con relación a la pregunta de las alertas que se dan, son procedimientos nuestros de inteligencia que logran develar alguna simpatía de estas personas que vienen de latitudes como Asia, África o de nuestro propio continente, que de alguna forma u otra se devela que tienen una simpatía con un grupo terrorista internacional, y es por eso que se hacen las investigaciones correspondientes. Momento de hacer nuestro segundo alto en la información. Usted no le cambie. Amigos televidentes de FTV Diario, nos encontramos en el momento de la entrevista y con ello pues contamos con la grata presencia de nuestro invitado de hoy, un muy conocido historiador en nuestro Panamá, el profesor Rommel Escarriola. Buenas noches, profesor, bienvenido. Buenas noches a usted y agradecido porque FTV me haya invitado en un momento tan especial de la Fundación de Panamá la Vieja, sus 500 años. Así es, profesor. Y bueno, para ilustrar un poquito a los televidentes, entrando en el tema de la historia en la que nos encontramos ya celebrando mañana 500 años de historia en la ciudad de Panamá. Un poquito, a veces hay una cierta confusión entre la fundación de la ciudad de Panamá, 500 años del día de mañana, pero en 2013 celebramos de Canales de la Arquidiócesis de Panamá los 500 años de la primera diócesis en tierra firme, Santa María la Antigua. Sí, bueno, aclaramos, 1510 se funda Santa María la Antigua del Darién, la arquidiócesis. Estamos mañana, el 15 de agosto, celebrando la fundación de 500 años. Son dos fechas, dos acontecimientos que son 500 años ambos, pero que representan en la historia panameña puntos importantes de convergencia y de la introducción de la vida española, el proceso de colonización y conquista, y sobre todo, muy especialmente, el proceso de evangelización y adoctrinamiento de los indígenas. Interesante, ¿no? Y ciertamente, entonces, el momento que estamos viviendo hoy ya no es el tema directamente eclesial, aunque está relacionado, porque Santa María la Antigua fue primero como diócesis y luego cambió a la Fundación de Panamá como Nuestra Señora de la Asunción. Cierto. En ese sentido, era la costumbre, aquí usted nos comentaba tras las cámaras, la costumbre de los españoles de nombrar con títulos religiosos las ciudades. Sí, en toda Latinoamérica las
poblaciones o las sociedades que ellos fundaban tenían dos características. Se le establecía con nombres dados a la orientación católica, pero también ellos tenían la previsión de que algunos lugares mantuviesen el nombre originario prehispánico. Tenemos el caso de Panamá. Panamá no es un nombre hispano, es una denominación que según los cronistas Pascual de Andagoya, el propio Pedrarias Dávila, Gaspar de Espinosa, en sus crónicas nos relatan que el nombre de Panamá es una población de indios a la orilla del Océano Pacífico. En el caso de Natá, no se cambia el título de Natá. Natá lleva el nombre de un cacique Natá cuando Gaspar de Espinosa lleva sus incursiones a esa área. Así que habían dos formas. Una, dar el nombre de Nuestra Señora de la Asunción y Santa María la Antigua del Darién, no solo en el Istmo de Panamá, sino en el resto de los países latinoamericanos, pero también tenía la previsión de mantener los nombres originarios prehispánicos y dejarlo, incluso todavía en América Latina existen poblaciones todavía con los nombres prehispánicos. Exactamente. Y una cosa, profesor, que comentábamos también, conocer un poquito cómo fue la historia o la vida en aquel momento de la ciudad de Panamá en cuanto, por ejemplo, al tema educativo, cómo eran las familias, cómo era el movimiento en aquel entonces. Mire, yo estuve en Panamá la Vieja, he estado todo esta semana, y yo le he manifestado a las personas, son ruinas, pero si nosotros nos ponemos a ver, esas ruinas tenían vida, había una vida en comunidad, existían una ciudad con una plaza central, una catedral, existían el cabildo y la audiencia y la vida cotidiana. Era una vida que estaba combinado por el español criollo, por el peninsular, por el negro y por el indígena. En cuanto a la educación, en 1621 es una de las citas más interesantes que tenemos, donde se da un terremoto en la ciudad de Panamá y muere uno de los oidores. En ese caso, el oidor era un juez y fue uno nada más que falleció. Y la cita interesante es que dice que en la noche hubo durante varios días temblores y en la noche salieron los niños en procesiones a aplacar la ira de los terremotos. Y con esto nos demuestra que ya en 1621 habían escuelas primarias en Panamá. Pero esa es una cita, pero yo no dudo que anterior a 1621 existieran las escuelas, porque eran las escuelas dirigidas por las órdenes religiosas. Y el criollo nacido en Panamá tenía que educarse en cuestiones elementales, y ese criollo recibía instrucción en los conventos y en las iglesias, y posteriormente hay un gran desarrollo cultural con lo que se ha denominado el llanto de Panamá. Es una obra reciente que se rescata en la década del 60 del siglo XX. Ya existían poetas entonces también, relatos de todo en ese entonces. Hay registros. Era Panamá la Vieja, vemos ruinas, pero existían vida, existían personas comunes, existía el comercio, existían las fiestas, existían los juegos de azar, existían las corridas de toros, existían incluso los carnavales. Hay una relación cuando llega el gobernador Juan Pérez de Guzmán, que llega precisamente en Semana Santa y la gente los sale a recibir con carnestolenda. Carnestolendas son carnavales y eso trajo una polémica entre el religioso y la sociedad civil, porque cómo van a recibir a un
gobernador en Semana Santa con mojiganja y fiestas de carnaval. Entonces, la ciudad de Panamá tiene sus características, tiene su arquitectura, una gran torre de 28 metros de altura, una plaza central donde se llevaban a cabo las actividades culturales, una organización política donde estaban los oidores, que eran los jueces, la audiencia, existían las casas, la Catedral de Panamá, ejemplo. Las primeras informaciones que tenemos los cronistas es que la Catedral de Panamá era construida de madera con techo de paja, pero posteriormente se erige con piedras y cal y canto, que era una forma de cemento para lograr pegar las piedras. Las casas de las personas, vemos ruinas, pero existían casas, habían personas que convivían. Las casas tenían 2 pisos. El primer piso era de cal y canto y de piedra. El segundo piso era de madera. Y es donde estaban ubicados, cerca de la Catedral de Panamá, principalmente los que eran los mercaderes y los comerciantes. Profesor, y bueno, lamentablemente nos estamos quedando cortos de tiempo en el noticiero. Lo vamos a tener también en uno de nuestros programas, seguramente aquí en FTV, pero quisiéramos que enviara un mensaje a los televidentes en estos 500 años, el significado real que tiene. A veces se ha desviado un poco, tal vez un poco en el comercio, etcétera. Un mensaje final y breve para concluir esta interesante entrevista, como un pequeño pantallazo para los televidentes de FTV. Mire, Panamá es un nombre indígena, de una cacería, de una pesquería de indios. Los colegios secundarios están haciendo sus actividades. Los niños están poniendo en mi colegio, en el Instituto América, dinero para hacer sus representaciones. Pero a mí me preocupa algo, y lo digo con toda sinceridad. El comercio en Panamá se ha quedado aislado de las actividades. No he visto en ningún Albrook Mall de la ciudad de Panamá, no he ido al interior, donde exista una representación simbólica de lo que son los 500 años. Pero cuando viene el día de Halloween, el día de las brujas, salen calabazas, escobas, brujas y todas las cosas de una fiesta pagana que no representa la esencia del panameño. Estamos celebrando 500 años y eso es el resultado de una fusión de razas, de un Panamá pluricultural de diferentes razas. Eso es lo que a nosotros nos hace grandes. El problema no es que nosotros, hay gente que dice los países arios porque son blancos, pues que sean blancos. Pero aquí esta es nuestra característica, este es nuestro Panamá. Y estas fueron las condiciones, y yo no puedo negar de que existe una pluralidad de razas, de etnia, de costumbres. Eso es lo que a nosotros nos hace panameños. Y no tenemos que irnos a buscar filosofías o conceptos extranjeros para llenar ese vacío emocional que muchos panameños tienen. Somos Panamá, somos una identidad, tenemos una tradición, tenemos una cultura y sobre todo debemos resguardar lo que yo denomino la memoria histórica y la identidad del panameño. Pues profesor, interesante, muchas gracias por este mensaje fuerte, claro, conciso y de animación a nuestra teleaudiencia como panameños a celebrar y conmemorar estos 500 años como debe ser, resaltando nuestra valía, nuestros valores, nuestras tradiciones. Gracias, profesor. Cómo no, Arriola. un placer. Bendiciones, amigos televidentes. De esta manera culminamos este momento de la entrevista aquí en FTV Diario y continuamos con más informaciones. Así es, Augusto. Vamos ahora con notas de deportes con nuestro compañero Alejandro Rodríguez. Así es, gracias, buenas noches, estamos listos para el fascinante mundo de los deportes. Vamos a arrancar de inmediato, hay que hablar del fútbol internacional y un caso que se viene dando mucho últimamente. En esta ocasión hablamos del Manchester City y es que el club ha sido multado económicamente por haber fichado jugadores menores de edad. Tú puedes tener tu equipo jugadores menores de edad, pero no puedes firmarlos y que tenga una remunencia económica dichos jugadores. El Manchester City ha sido suspendido, o mejor dicho,
sancionado económicamente por parte de la FIFA y le ha salido bastante barata, ya que pudo haber sido vetado de realizar cualquier contratación, como por ejemplo, mismo problema en el que está metido el Chelsea de Inglaterra en estos momentos. En fin, el Manchester City recibe una multa económica por contratar a algunos jugadores menores de edad o fichar a algunos jugadores menores de edad. En otra ocasión, por cierto, hablando de equipos ingleses, hace un par de horas terminó la Supercopa de Europa y el equipo de el Liverpool venció en penales al equipo del Chelsea. El ganador de la Champions League se enfrentaba al ganador de la Europa League, el Liverpool supercampeón de Europa. Tenemos que cambiar de tema, hay que hablar un poco del béisbol de las grandes ligas. Vamos a repasar algunos resultados que se dieron del día de ayer en esta liga que está muy interesante cada vez más cuando ya nos acercamos a lo que es la postemporada. Por ahora en la liga americana los Yankees de Nueva York siguen liderando. Vamos de inmediato con algunos resultados. Los Astros vencieron 6-2 a los White Sox, los Nacionales vencieron 3-1 a los Reds, los Phillies 4-2 a los Cubs de Chicago, los Yankees, de quien hablamos, nuevamente le ganaron a los Orioles, los Blue Jays vencieron 3-0 a los Rangers, los Dodgers en la Liga Nacional, que son los que están liderando, no tuvieron piedad, 15-1 sobre los Marlins de Miami. Red Sox levanta cabeza, a pesar de que están muy distanciados del equipo de los Yankees, 7-6 sobre los Indios. Marineros 11-6 sobre los Tigres. Mets cayeron derrotados 5-3 ante los Bravos. Y los White Sox 4-1 ante el equipo de los Tigres. Vamos a cambiar de tema, eso en cuanto al béisbol de las grandes ligas. Tenemos que hablar de nuestra selección de fútbol. Ya informó la Federación Panameña de Fútbol que de cara a lo que será el partido de la Liga de Naciones ante la selección de Bermudas, la Federación Panameña de Fútbol informa que los boletos para el partido ante Bermuda del próximo 8 de septiembre, domingo 8 de septiembre en el Estadio Rommel Fernández, van a ser de 5 balboas general y norte-sur y de 10 balboas en preferencial. Ya están a la venta los boletos para este partido. Recordemos la importancia de este partido ante la selección de Bermuda. 3 días antes enfrentaremos a Bermuda en territorio de ellos. 3 días después aquí en el Rommel Fernández, Panamá será local ante esta selección de Bermudas. Repito, 5 y 10 balboas en preventa. Por supuesto, si no se lo compra en preventa, si lo compran el día de taquilla, van a estar un poco más caros los boletos. Claramente un precio bastante accesible para que el fanático panameño pueda acceder al estadio Rommel Fernández. Recordemos que Panamá tiene que sacar como sea esas 2 victorias para tener cualquier posibilidad de meterse en el hexagonal final para buscar un cupo en el Mundial de Qatar 2022. Es lo que tenemos en información deportiva para hoy, compañeros, con ustedes y la parte final del noticiero. Gracias, Alejandro, por la información deportiva. Queridos amigos, de esta manera llegamos a la parte final de FTV Diario. Gracias por informarse con nosotros. Así es, Ada Luz. Recuerde, amigo televidente y todos aquellos que nos sintonizan a través de Radio Hogar, que mañana 15 de agosto es feriado solo para el Distrito Capital. Todo el resto del país será un día normal, así que usted lo sabe, mañana no tendremos noticiero de FTV Diario, estaremos nuevamente con usted el próximo viernes. Tengan todos una excelente noche.